tardes y muchas gracias por estar una semana más aquí. Hoy vamos a hablar de algo que hemos visto muchas veces en el cine y de lo cual se habla mucho, de las puertas a las estrellas, las puertas hacia otros mundos, el Stargate, aquella famosa película de Dean Devlin basado en la novela de Dean Devlin en 1994. Aquel momento nos explicaban en aquella película, nos explicaban cómo se podía llegar a otros mundos a través de puertas interestelares. Algo que puede sonar a conspiranoico, a ciencia ficción y es más, hasta a increíble, ¿no? Pero si vamos a pararnos a pensar un poco, ¿no? Nos están diciendo que este mundo, nuestras galaxias, es infinito. El infinito, bueno, nos habían enseñado que había un infinito que terminaba en algún lugar. Ahora resulta que el infinito es infinito totalmente. No hay puntos ni tiempo para poder llegar a cualquier final de lo que nos rodea. No sabemos cómo. La verdad es que te cuentan unas cosas que son difíciles de asimilar. Pues como difícil de asimilar puede ser que un avión vuele o que un microondas caliente. Pues es lo mismo. O sea que no es tan extraño que tengamos estas dudas, ¿no? Que tengamos estas dudas no existenciales, sino sí naturales de lo que está pasando, o si existen o no esas puertas interestelares de las que estamos hablando. Si todo está tan lejos y existe y aquí no hay ningún final, pues lo lógico, si ha habido visitas o si hemos tenido otras culturas que han estado entre nosotros, lo lógico es que si alguien viaja, o si alguien pudiera viajar de esos lugares aquí, no se podría hacer en naves espaciales tal y como las conocemos, ni como las conoceremos, jamás. Unas naves que puedan viajar a mucha más velocidad que la luz, ¿no? Ya viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos en llegar a esas galaxias que se han descubierto, ¿no? La NASA lo admite, ¿no? Que hay más de 450, casi 500 planetas más en galaxias fuera de la nuestra. Y si eso lo admite la NASA, ¿qué no habrán encontrado o qué no habrán visto para poder admitir eso? Porque sabemos que nunca nos van a contar la verdad. Ese es el camino y eso es lo que nos hizo pensar y nos sigue haciendo pensar en aquella Babilonia, en aquella Sumeria que avanzó al mundo, se disparó esa cultura, se disparó todo lo que había con la primera gran ciudad, con Ur, con su famoso templo, el Zigurat, ese templo que dicen, o nos cuentan, un templo que por eso se invadió Irak en el 2003, buscando los secretos que había allí, la famosa Fuerza 20 estadounidense. Lo que querían era saber lo que había en el Zigurat, que es lo que escondía allí Saddam, que allí se sacaron montones de cosas y de nuevas tecnologías que tenía guardadas. No sé si las tendría o no las tendría guardadas Saddam Hussein allí, las nuevas tecnologías. Yo estuve allí en aquellos tiempos, en el 2003, en la invasión americana, estaba yo en Bagdad, y la verdad que cuando hablaban de aquellas armas químicas, yo lo primero que decía, digo, pero si aquí no tienen ni botas los soldados, si van un grupo de 5 y llevan 3 armas, ¿por qué no hay armas para todos? Aquello, la verdad, no era una gran potencia con la que enfrentarse. Más lógico era que iban a por el petróleo, pero bueno, aquí no se da puntada sin hilo en este mundo. Dicen que una de las puertas estelares está allí en el Zigurat, en el famoso templo de Ur, que estaba allí, que se llevaron toda la tecnología y todo lo que encontraron, y que por eso estuvieron 10 años, porque estuvieron desmontando aquella puerta estelar que, como todo, siempre desaparece y termina en almacenes de los gobiernos escondido, de los gobiernos o de la iglesia o de quien sea, pero nos lo esconden, siempre termina escondido, porque bueno, pues eso es que merece ser destruido, ¿no? Porque ¿qué merece más la pena? ¿El vivir en la ignorancia o en la mentira o saber la verdad? Pues por supuesto lo tenemos bien claro, ¿no? El saber la verdad, saber lo que ocurrió, saber qué era aquello cuando hablaban de Nibiru, del planeta de donde venían los que enseñaron a los sumerios, ¿no? Los famosos Anunnakis. Todo esto también entra dentro de las teorías conspiranoicas, ¿no? Que la gente cree o habla o dice de lo que allí ocurrió, pero ¿por qué conocían hasta la pila eléctrica en aquellos años cuando estábamos aquí saliendo de las cuevas? ¿Cómo pudieron llegar de lugares que están a cientos o a miles de años de distancia?
Pues si queremos buscar una explicación lógica dentro de lo ilógico, lo único lógico que podemos encontrar son las puertas estelares, las puertas que nos transportarían de un lado a otro. Hay muchas en el mundo, varias, Tiahuanacu, muchas que podemos pensar que, más las que se han ido apareciendo y desapareciendo a la vez, que se las han guardado, ¿no? Que han desaparecido. En la Antártida se hablaba que habría otra puerta interestelar. Hay muchos lugares y muchas maneras en las que podíamos habernos comunicado con otros mundos. Con otros mundos, les vuelvo a repetir que yo no creo en nada, creo en las cosas que veo, pero simplemente he visto muchas cosas, muchas irregularidades y muchas cosas que nos hacen pensar que esto que puede basarse en la lógica, porque todas las leyendas o todas las historias, porque todos han hablado de ello, todas las grandes culturas, la egipcia, la griega, la maya, todos hablaban de estas puertas interestelares, hablaban de estos caminos que nos llevaban hacia otros mundos y venían de otros mundos para enseñarnos, para darnos su conocimiento. Todos hablaban de ello, pero eso se ignora, luego se ignora y se dice que bueno, que la interpretación que se quiera dar nos la da la ciencia, porque hombre, la ciencia, la realidad que no es incompatible con la realidad ni con la fe, pero muchas veces para creer en la ciencia hay que tener mucha fe, porque si no es imposible. Esta teoría de las puertas estelares se ampara en muchísimas cosas y una de ellas, pues por ejemplo, no han pasado 70 años desde que los hermanos Wright empezaban a hacer sus primeros vuelos de unos pocos metros intentando inventar la aviación, y en menos de 70 años el hombre estaba pisando la Luna. Tenemos naves no tripuladas en Marte. ¿Cómo se ha podido avanzar en unos pocos años con relación a la historia de la humanidad? Se ha podido avanzar todo lo que se ha avanzado, o lo que ocurrió en Roswell, en el Área 51, tras el incidente. Pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la aviación a reacción se disparó la tecnología, se disparó el armamento, se dispararon los fuselajes con los que se hacían los aviones hasta entonces para que pudieran aguantar ese tipo de fuerzas. Son cosas que no nos entran en la cabeza, pero que bueno, que quizás nos den pie a que alguien vino por algún lado, ya que está tan lejos, tuvo que ser a través de una puerta, ¿no? Porque ya hemos demostrado, o nos han demostrado y dado la razón, que es prácticamente imposible el navegar o el viajar en una nave en las distancias que tenemos hasta los lugares más recónditos de la galaxia nuestra y de muchas más que ahora nos están diciendo que existen. Existieron grandes hombres, por supuesto, grandes hombres como el propio Steve Jobs o Wernher von Braun. Wernher von Braun, aquel científico alemán que comenzó la Segunda Guerra Mundial prácticamente con aviones biplanos y terminó lanzando misiles teledirigidos hacia Londres, ¿no? Esos avances que consiguió en tan poco tiempo. ¿Quién era? Von Braun, lo mismo. Albert Einstein también nos dio un cambio muy importante. Steve Hawkins. Muchos nos estuvieron diciendo lo que hay, o por lo menos nos estuvieron intentando abrir un poco la mente para que viéramos lo que había y que nos diéramos cuenta de que esto era imposible, porque estos avances solo se pueden comparar a los avances que tuvieron los sumerios, ¿no? Cuando empezaron a conocer la escritura, la medicina, hasta los códigos de leyes, arquitectura, esos avances que tuvieron cuando los demás estaban prácticamente en la prehistoria, el resto del mundo, pues podemos compararlo exactamente como lo que nos ocurrió a nosotros. Ellos dicen que venía gente del planeta Nibiru, venían a través de una puerta, porque Nibiru significa el cruce, significa una puerta. Pues quizás venían por la puerta, pero si esa puerta la tuviera el ser humano sería súper peligrosa. Sabemos cómo somos, cómo actuamos, que lo que hace el hombre en cuanto tiene un poco más de poder sobre el otro. Quizás sabemos que existen esas puertas, quizás las tengamos, pero no sabemos utilizarlas. Solamente podrán funcionar en un sentido en el que vienen, no en el de ir nosotros. Si tuviéramos nosotros que ir, Dios mío, y les cogiera confesados donde cayéramos, en el planeta que estuviéramos. Y además, ya sabiendo cómo funciona, nos habríamos encargado entre nosotros de destruir la puerta. Para eso somos unos especialistas, porque al fin y al cabo la extinción es lo normal, lo raro para el ser humano es la supervivencia. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender que en los últimos 20, 30 años el ser humano ha avanzado más que en los últimos 200.000 años?
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos tenido estos avances? Porque ha habido personas que han estado aquí, que han desaparecido, que han sido grandes genios, grandes técnicos, grandes científicos y que nos han hecho avanzar, nos han dejado todos sus avances. Porque estamos en una sociedad que está dominada por la ciencia y por la tecnología totalmente, pero donde muy pocos de nosotros, de los humanos normales de a pie, manejamos esa ciencia y esa tecnología. No sabemos de dónde viene ni cómo nos ha llegado. También se preocupan de que no lo sepamos, se preocupan de decirnos aquí tienen esto, tienen este nuevo invento, tienen esto, que ya tenemos 3 avances más, 3 series más ya avanzadas, inventadas, que irán saliendo poco a poco para que usted las vaya consumiendo. Pero ¿cómo vino eso? Esto no ha pasado jamás, no ha pasado en la historia del ser humano hasta estos tiempos. Vamos a pararnos un poco y a pensar por qué. ¿Por qué está ocurriendo esto y por qué estamos avanzando de esta manera tan disparatada? ¿Quién vino? ¿Quién se fue? Por estas puertas, que hablamos de puertas estelares, ¿quién se fue y qué intereses hay creados sobre este tema? Sobre el tema de acabar con nosotros, o quizás, si podemos pensar, que la mejor manera de no querer creer en nada es no pensarlo, porque como te pongas a pensar te das cuenta de una cosa, o al menos así lo veo yo, que yo lo que quiero es saber, no quiero creer, quiero saber. Y eso fue una de las cosas que vi en Bagdad cuando estuve en el 2003, cuando entraron los americanos. Yo había estado durante toda la guerra, estuve dentro, estuve en la parte enemiga, en la parte iraquí, y tenía que salir corriendo de allí antes de que entraran. Cuando estaban desfilando, entrando por Bagdad, yo tenía que salir volando hacia Jordania en un automóvil por una carretera, le llamaban la carretera de la muerte, 950 kilómetros, donde te podía disparar cualquiera. Pero había que salir disparado, y al salir disparado vi el Museo de Historia, que tantas veces y tantos días había echado allí, viendo y alucinando con las tablillas cuneiformes y con toda la historia de la humanidad que se podía encontrar. Había muchos de los objetos y sobre todo las tablillas de Zigurat que se habían dejado allí, estaban en el museo, muchas de ellas todavía sin estudiar o sin investigar. Pero lo más irreal de todo fue cuando pasé por el museo. La puerta estaba totalmente cerrada, como siempre esas horas, pero en la pared había un enorme agujero redondo, perfecto, de una explosión muy controlada por alguien que sabe. Alguien había entrado dentro a llevarse todo lo que había allí, todo lo que valía. Luego destrozaron, rompieron montones de cosas como si hubiese sido vandalismo, pero lo que allí se llevaron fue la historia del mundo, esa historia del mundo que nunca ha vuelto a aparecer, porque todo lo que de allí desapareció del museo en aquellos días no volvió por ninguna parte. Otra vez hablamos de esos almacenes que pensamos que pueden tener ocultos y nos están... Pues bueno, pues la realidad es esa, es que desaparecieron, que alguien quizá, vamos a ver, a lo mejor la Fuerza 20, esta que hablan de esa fuerza especial norteamericana que crearon para sacar todos los secretos históricos de Bagdad, porque Bagdad no era el Bagdad de Saddam, estábamos hablando que estábamos entrando en Mesopotamia, estábamos entrando en la cuna de la humanidad, donde estaban todos los secretos de lo que pasó, de dónde venimos y lo peor de todo, quizás nos estaban explicando también hacia dónde vamos, hacia ese futuro incierto, pero un futuro incierto que cada día que va pasando es más cierto. Y para ello, pues mire, que es más cierto, nos remontamos a una pequeña explicación, una frase que nos dio el famoso Carl Sagan, cuando decían: los delfines han sido capaces de aprender 50 palabras en inglés y comprendernos. Dice, nosotros, el ser humano, ¿cuánto sabemos hablar el idioma de los delfines? ¿Cuántas palabras suyas no sabemos? Esa es la falsa superioridad que tiene el ser humano, o que cree que tiene sobre el animal y sobre todos los seres. Es ese egoísmo que nos puede llevar nada más que a un final, pues bueno, más que trágico, adelantado, o quizás algo que no nos esperamos, porque el ser humano es como las mariposas que vuelan maravillosas, vuelan libres, creen que toda la vida y toda la eternidad será así, pero enseguida se acaba su vida y se acaba su vuelo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que en cualquier momento se puede acabar todo, y no todo va a ser siempre como lo conocemos, tan maravilloso, tan bueno, pero sobre todo hay que seguir leyendo, porque el leer nos permite viajar a otros tiempos, darnos cuenta que hay otras culturas, otros mundos, y sobre todo que tocamos con los dedos la cultura de nuestros ancestros, de los que de verdad sabían, los que dejaron escrito
por un lado, para que lo podamos entender, para que nosotros interpretemos los mensajes que nos dejaron y cómo quisieron darnos a entender lo que había y lo que iba a ocurrir y lo que deberíamos hacer. Estar atentos a los mensajes, a lo que ocurre, y sobre todo, leer, escuchar y, como he dicho, no queremos creer, queremos saber. Muchas gracias.